Hoy tenemos un paro convocado por el PIT-CNT en apoyo a los trabajadores de Montevideo Gas que se mantienen en huelga de hambre de hace 16 días con el objetivo de que la empresa retome a esos 21 trabajadores enviados a seguro de paro. El paro de hoy va a ser de 9 a 13 y vamos a tener más detalles con el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Dalla. Buenos días, gracias por acompañarnos, Marcelo. ¿Cómo están ustedes? Bien, bueno, ¿qué pasa? ¿No hay avances en las negociaciones? ¿Por qué continúa el reclamo con la huelga de hambre y el paro de hoy? Bueno, nosotros venimos analizando que el conflicto concreto del gas es un conjunto de voluntades de solución. Aquí hubo planteos del Ministerio de Trabajo, del Poder Ejecutivo, inclusive de ayudar a solventar las dificultades con subsidios importantes. Acá están en juego la situación de los trabajadores y también la situación de más de 40.000 usuarios que hay principalmente en el centro de la ciudad, en Ciudad Vieja también. Los trabajadores también han aportado a encontrar soluciones que impidan los seguros de paro, que mantengan las circunstancias de la negociación, el diálogo y el convenio colectivo, pero lamentablemente nos hemos encontrado con una pared inconmovible, que es la intransigencia de Petrobras a la hora de considerar tanto las propuestas que hace el Poder Ejecutivo, de subsidios, de mejoras, como los gestos que han hecho los trabajadores. Ahora, Montevideo Gas emitió un comunicado donde indica que la gestión ha sido positiva, pero que, bueno, que hay problemas estructurales ajenos a Uruguay y al control, pero entre otras cosas asegura que no habrá despidos. Sí, ellos están diciendo ahora que cuando finalicen los seguros de paro estarían reintegrando a la gente. Pero lo que nosotros estamos mirando es que inclusive aquí hay una cosa que está por detrás del conflicto laboral. La preocupación nuestra es la emergencia. Tenemos 3 trabajadores en huelga de hambre, la gente se lastima, se puede dañar su salud cuando están en huelga de hambre. Por eso hoy lo que hay, más que un paro, es una movilización en solidaridad con los trabajadores. Y quiero comentar también que hemos solicitado una reunión de diálogo con Petrobras. Vienen un conjunto de sindicatos de la energía del resto de América Latina y el PIT-CNT ha pedido una reunión con Petrobras para ver si aparece alguna forma de diálogo. Pero también es cierto que esta empresa ha tenido un conjunto importante de incumplimientos con la normativa, con las regulaciones, con los usuarios. Es decir, también puede estar habiendo un arbitraje, un litigio entre el país y la empresa que está por detrás de este conflicto, ¿no? Entonces, básicamente lo que nosotros queremos son soluciones. Que se termine la huelga de hambre, que se pueda desarrollar en definitiva una negociación. ¿Pero no deponen los trabajadores la huelga de hambre ante el anuncio de que van a ser reintegrados? Lo que pasa es que no es un elemento nuevo en realidad. Aparece como un elemento nuevo en el comunicado de la empresa, pero normalmente en cualquier ámbito de la actividad privada, si el trabajador tiene suspendido su contrato de trabajo y por tanto, se acoge él al seguro de paro, que es un derecho del trabajador, termina el seguro de paro y se reintegra. Tiene que volver. Claro. Distinto es cuando es al revés. A vos te despiden, te desvinculan y ahí vos te acoges al seguro de paro. Pero hay una causal diferente cuando es por reestructura o por dificultades que cuando es por despido. Nosotros ya sabíamos. ¿Cómo está la salud de los trabajadores que están haciendo la huelga? Bueno, obviamente están muy monitoreados por médicos. Han habido movilizaciones solidarias importantes, una que desarrollamos los metalúrgicos, otra que desarrollaron los trabajadores de la construcción, se sienten rodeados por todo el movimiento obrero, pero aquí es una apelación a la voluntad, a la capacidad de bien, digamos, de Petrobras, de que efectivamente a través de la negociación, con los esfuerzos que ha hecho Ministerio de Industria, Ministerio de Trabajo, con los esfuerzos que vienen haciendo los trabajadores, que están dispuestos a aportar a la mejora de la situación, que efectivamente, bueno, mantengan convenio colectivo, mantengan negociación y digamos, dejen sin efecto los seguros de paro, sí, ¿no? Hablando de la movilización y las personas que acompañan, el actor estadounidense Danny Glover, que está en nuestro país, recién lo veíamos en el Quincho de Varela con Mujica, por ejemplo, fue hasta allí y además tiene la bandera del sindicato del gas y se movilizó hasta la sede de Petrobras. Sí, ¿Cómo llegaron a ese nexo? ¿Cómo se informó de lo que estaba pasando? Bueno, naturalmente es una persona de bien, una persona sumamente solidaria y de causas importantes. Ha estado reunido con representantes del movimiento sindical, por ejemplo, cuando estuvo en el INEFOP, que ahí hay una tripartita, han estado delegados empresariales del Ministerio de Trabajo y también del movimiento sindical, y bueno, con suerte él quiso manifestar ese gesto de solidaridad. Yo creo que acá lo que se pide son diálogo y soluciones. ¿En dónde está la pelota ahora? ¿Quién tiene que hacer el movimiento próximo? Y bueno, el Ministerio de Trabajo inclusive ha establecido su voluntad de seguir aportando inclusive otras soluciones diferentes. Yo creo que la pelota está en la cancha de la empresa, ¿no? ¿Y deciden acá o deciden en Brasil?
Bueno, cuando hay una firma, una compañía, digamos, de esta naturaleza, digamos que son compañías internacionales, obviamente que la dirección criolla tiene importancia su opinión, pero se reportan básicamente a la dirección central, ¿no? Brasil es un templaderal también, ¿no? Y sí, En estos días. efectivamente es un momento, digamos, de mucho caos y de mucho cambio. Pero bueno, nosotros aspiramos, todavía no nos han contestado si la reunión de hoy que le pedimos como PIT-CNT se hace, aspiramos a que se pueda conversar en un sentido de encontrar salidas, ¿no? Bien, y hoy, ¿quiénes se adhieren al paro? Bueno, básicamente todos los sindicatos de la industria, de la administración central, de los servicios, especialmente hay decisiones especiales de los sindicatos, digamos, educativos, no en primaria, tampoco... Primaria apoya, pero no para, y secundaria sí, aquí en Montevideo. Exactamente. Y cuando la lógica principal de la acción está más vinculada a la movilización que a la paralización, nosotros mismos propendemos a que el transporte colectivo siga trabajando porque lo que queremos es que la gente participe, ¿no? Bien, y hay un acto además. Sí, nos vamos a movilizar, digamos, desde la Plaza Libertad hasta la Plaza Independencia, que es donde está la sede de Petrobras. Allí se desarrollará la parte oratoria, donde con seguridad... ¿Quiénes van a ser los oradores? Y con seguridad va a hacer uso de la palabra alguna compañera o compañero del propio GAS y Fernando Pereira, presidente de nuestro PIT-CNT. Bien. Te cambiamos de tema, Marcelo. La semana pasada el Parlamento aprobó la ley vinculada al tema de la cuota laboral para personas con discapacidad en el ámbito privado, ¿no? Allí hubo con el PIT-CNT algún tipo de chisporroteo, de diferencias. ¿Cuál es la posición del PIT-CNT con respecto a lo que se votó? ¿Se va a hacer algo? Además te agrego que todo se ha centralizado en este proyecto de ley vinculado a la actividad privada, pero también el Estado ha estado incumpliendo históricamente con la ley del 4%. Sí, yo comparto lo que tú decís. La primera valoración que nosotros tenemos es que octubre ha sido un mes recontra positivo desde el punto de vista de las leyes. Yo voy a poner solamente un ejemplo en un paquete de alrededor de 8 o 10 leyes que se han votado y que son democráticas, son buenas. A partir de este mes, por primera vez en la historia, se da satisfacción a una reivindicación que viene levantando el movimiento sindical, por lo menos desde el 84-85, que es el Fondo de Garantía a los Créditos Laborales. Ustedes saben que ha sucedido, por suerte no es mayoritario porque la inmensa mayoría de la gente es seria, incluyendo a los empresarios, pero ha sucedido que a veces cierran las empresas y los trabajadores no tienen ni siquiera, se quedan sin trabajo y además ni siquiera tienen derecho a cobrar su despido, sus créditos laborales. Esto está resuelto ya por la ley del Fondo de Insolvencia Patronal o de Garantía a los Créditos Laborales, que creo que es muy importante. Pero bueno, en el marco de esa cantidad de leyes se aprobó la Ley de Empleo para Personas con Discapacidad, que a nosotros nos quedó un sabor agridulce, digamos, o de vaso medio lleno y medio vacío. ¿Por qué razón? Sin duda tiene avances, sin duda lo que tú decís es cierto, nosotros estamos sumamente vigilantes, atentos y denunciando a que el Estado cumpla con lo que ya tiene regulado desde el punto de vista de la contratación en las vacantes que se van generando. ¿Cuáles digamos, son los cambios que la central no está de acuerdo? No cambios. Es que nosotros estuvimos más de 2 años conversando con el Poder Ejecutivo. Eso significó que al proyecto original o la idea original que nosotros teníamos hubo un conjunto de transformaciones, podríamos decir, en el sentido del planteo empresarial. Pongo un ejemplo, había una cláusula en el proyecto original que establecía una protección especial al trabajador con alguna discapacidad para que no lo despidieran. Eso desapareció del proyecto. La cantidad de trabajadores eran de otros porcentajes, de otro ritmo. Los tiempos que se les daba a las empresas para poner a tono la infraestructura para que puedan entrar los trabajadores discapacitados eran mucho más comprimidos. Se llegó a un acuerdo con el Poder Ejecutivo. ¿Qué es lo que sucede? Cuando el Parlamento hace los cambios, se da por tierra con ese acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que nos parece a nosotros? Bienvenido el avance, pero falta. ¿Qué es lo que falta? Voy a poner un ejemplo. En el acuerdo original que nosotros teníamos con el Poder Ejecutivo, se establecía que toda empresa con 25 trabajadores o más tenía que regirse por el porcentaje de contratación de discapacitados. En tanto se le pone 25 trabajadores, se le agrega la palabra permanentes, se achica enormemente el universo, digamos, a que está referido la ley. Pongo un ejemplo. La inmensa mayoría de los trabajadores de la construcción, claro, en vez de estar contratados por tiempo indeterminado, firman una cosa que básicamente es un contrato de obra, digamos. Bueno, hoy estaría fuera. Entonces, lo que vamos a hacer, que es un poquito la pregunta que ustedes nos hacían, parados en los avances que han habido, es, bueno, trabajar para que aparezcan otras regulaciones. Por ejemplo, se habla de una ley de licencias que estaba establecido y la sacaron. Se habla de una ley
de contrataciones, digamos, que pueda completar esto, para que la ley tenga el efecto del acuerdo que nosotros hicimos, porque ¿cómo nos movemos nosotros con la vieja frase de José Pepe Delía? Cuando el movimiento sindical, que discute, insiste, trabaja, llega a un acuerdo, bueno, el acuerdo es para respetarse. Nosotros lo tenemos que respetar en todos los compromisos que hacemos y la otra parte también, ¿no? Marcelo, ¿cómo, te cambio de tema, se va a posicionar el PIT-CNT en esta campaña electoral con respecto sobre todo a candidatos que han lanzado fuertes críticas contra la cúpula del PIT-CNT, como puede ser el caso del líder del Partido de la Gente, Edgardo Novic, que los llama sindigarcas? ¿Cómo asumen ustedes, cómo reciben estos términos y si tienen planteado reunirse con Novic? ¿Cómo va a ser ese relacionamiento? Bueno, yo me pongo muy triste cuando escucho esas aseveraciones porque yo creo que él lastima no al movimiento sindical, se lastima a sí mismo y a la democracia, ¿no? Sí. Yo creo que tiene una dificultad, un problema, y es que su planteo, su visión no está creciendo en las encuestas y busca, a través de una discusión con el movimiento sindical, bueno, tener elementos de aparición. Cada vez que nosotros hemos convocado a diversos sectores políticos, candidatos, gente a que diga a la parte trabajadora, digamos, cuáles son sus ideas, cuáles son sus programas, nosotros invitamos sin exclusiones a todos los partidos que tengan representación parlamentaria. Nosotros esa línea de trabajo la vamos a mantener. La van a mantener. La calle Pou dijo que si llegaba al poder no iba a compartir el poder con los sindicatos. No está planteado para el movimiento sindical como sindicatos que sea compartido el poder democrático. Nosotros no estamos en esa lógica. Yo creo en la centralidad de los partidos políticos. Cada vez que hablamos de construir un poder más democrático, no nos referimos a la institución sindicato, nos referimos a los sectores sociales y las clases sociales. Es bien diferente, digamos, el planteo que nosotros tenemos. Lo que nosotros sí reivindicaríamos con mucha claridad es que no se liquide, no se retroceda en torno a los espacios de diálogo y de participación que no involucran solamente al movimiento sindical, también involucran a los empresarios, me estoy refiriendo a la negociación colectiva, etc. Con respecto al diálogo... Es bien interesante pensar quién tiene el poder real, además de los mecanismos de funcionamiento democrático de la sociedad. Y en realidad, los resortes principales del poder están en el poder económico. Nosotros tenemos poder de movilización, poder de negociación, poder de convicción, de convencimiento. Pero por ejemplo, en el tema de educación se dice que los sindicatos han sido prácticamente una máquina de impedir, desde Mujica hasta el que quiera lo ha dicho, yo lo has escuchado. Con mucho respeto, creo que es buscar eso, un chivo expiatorio para ocultar las propias dificultades en el programa y en la gestión, ¿no? Porque es fácil, digamos, yo, gobernante, que tengo que conducir una transformación educativa para preparar al país para el siglo XXI, para la cuarta revolución industrial, para la industria 4.0, para la inteligencia artificial. Y tengo que desarrollar un cambio educativo de tal naturaleza que generalice las competencias básicas y promueva alta excelencia en la especialización. Bueno, cuando no me sale, bueno, es fácil culpabilizar a los trabajadores. Pero las modificaciones las han trancado muchas veces los sindicatos de profesores, los cambios que se han intentado hacer. No hay forma de que eso suceda. Porque inclusive en aquellos ámbitos donde hay participación de los trabajadores, que no son los sindicatos, además es el orden, como sucede en la universidad. La universidad, por ejemplo, es autónoma y está cogobernada. Hay organizaciones sociales, pero son los órdenes los que participan. La participación de los sindicatos o del orden trabajador es más pequeña que la del orden político. Entonces, lo que yo te quiero decir es que es muy fácil culpabilizar a los trabajadores de las propias dificultades en la gestión. Esto solo no resuelve. Hay que tener un programa que utilice muy bien los recursos, pero es notorio que el país tiene una deuda, digamos, y es llegar al 6% del Producto Bruto Interno para la educación, que, ojo, no es una cifra mágica, es una referencia, digamos. Es invertir cada vez más en el futuro. Bien, Marcelo, hablamos hace un ratito de la situación en Brasil. ¿Cómo toman la victoria de Jair Bolsonaro, un candidato ultraderechista que, entre otras cosas, durante su campaña dijo tipificar como terrorismo las protestas de sindicatos de trabajadores agrarios sin tierras si son de terrenos privados? Bueno, yo creo que ahí estamos ante un ejemplo de fascismo, ¿no? Es decir,
Después, lamentablemente, y esto causa un dolor enorme, en la historia se ve con sufrimiento a qué resultados convocan estos procesos. Yo tengo dos reflexiones. La primera es de un sentido de análisis crítico y autocrítico, de cómo ideas transformadoras que en principio se plantearon, digamos, transformar la realidad, también coadyuvaron a que la gente haga una síntesis con una bestia de esta naturaleza. Eso tiene que ver con toda una discusión crítica, autocrítica en el campo popular, en el movimiento sindical y en los partidos de izquierda también. La otra cuestión es que hay una diferencia desde el punto de vista de qué tratamiento deben hacer los estados. Los estados deben reconocer, digamos, la elección, el resultado de la elección democrática y tentar como estado tratar de mantener una relación lo más adecuada posible, y otra cosa es el análisis más político, cultural, ideológico, ¿no? Yo creo que eso es un disparate, como otra perla de frases que ha dicho Bolsonaro que atentan contra la democracia, ¿no? Frases en contra de la negritud y los negros, frases en contra de la mujer, frases en contra de los homosexuales y la diversidad y el derecho a elección de la gente, frases contra el movimiento sin tierra y la lucha de los trabajadores. Ha dicho de que a los militantes rojos, dice él, les espera o el exilio o la cárcel. Bueno, eso es fascismo, porque si la gente actúa respetando las leyes, respetando la institucionalidad, no se puede plantear un disparate de ese tipo, ¿no? Yo espero que aquí en Uruguay no haya, por parte de nadie, la tentación. Que acá ¿hay algún candidato al estilo Bolsonaro? Yo creo que no, porque en general el estilo de opinión, digamos, acá en Uruguay nos conocemos todos, tenemos mecanismos de diálogo. Yo creo que a ese nivel de ultraderecha y fascismo no hay. Hay que reconocer por suerte, que ¿no? ese discurso radicalizado fue el que logró captar más votos también. O sea por eso estoy diciendo que hay que pensarlo mucho, es muy profundo, digamos. El sentimiento autodestructivo de gente de pueblo que vota contra sus intereses y contra un disparate de este tipo es realmente para preocuparse. También está votando contra el PT, ¿no? Ah, sin duda. Por eso yo decía que... Y Bolsonaro hay una cantidad de propuestas que no las votaron. Es bien importante entonces en eso la actitud crítica y autocrítica hasta sus últimas consecuencias para que no sucedan esas cosas, ¿no? Bien, Marcelo Abdala, muchísimas gracias. Un gusto como siempre. Que pases bien. Tenemos que ir a una tanda. Al regreso y hablando de Brasil...